Este pequeño cobre cambió la historia de la numismática. Vale más que un auto de lujo. Y lo más loco es que podría estar en tu bolsillo. Mira esto, y prepárate. Imagina esto. Estás en una gasolinera, pagando en efectivo por un café. El cajero te devuelve el cambio, y entre esos centavos que apenas miras, hay un centavo de 1979 con una pequeña D brillando bajo la luz. Lo guardas en el bolsillo, sin pensarlo dos veces. Es solo un centavo, ¿verdad? Pausa. Esa moneda que acabas de guardar, sin prestarle atención, podría ser el billete de lotería que siempre esperaste, el que te sacaría de las deudas, el que te permitiría comprar esa casa o viajar por el mundo. Pero no lo sabes. Y esa ignorancia, amigo mío, te está costando una fortuna. Estamos hablando del Lincoln Cent de 1979 con marca de CK de Denver. Pero no de cualquier moneda. Hablamos de una fantasmal rareza, un error de acuñación tan específico que ha hecho que coleccionistas y casas de subasta se peleen por ella. El mercado actual, caliente como pocos, cotiza este pequeño tesoro en una cifra que te hará dejar el café en la mesa, hasta $873,000 . Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has mirado el cambio de tu bolsillo y has visto solo metal sin valor? ¿Cuántas veces has sido el gastador en lugar del coleccionista? Hoy, vamos a cambiar eso. Vamos a convertirte en un cazador de tesoros. Porque en el mundo de la numismática, el conocimiento es poder, y el poder, en este caso, se traduce en dinero contante y sonante. Patrón de interrupción 1, detente ahora mismo. Mira el fondo de tu bolso, el cajón de tu escritorio, o ese tarro de monedas que guardas en la cocina. Busca un centavo de 1979. Míralo bien. Si tiene una D minúscula al lado de la fecha, estás ante un posible candidato. Pero no te emociones aún. La clave está en los detalles. No es cualquier D. Es una D que parece un fantasma, una D que ha sido víctima de un error catastrófico en la Casa de la Moneda. Este no es un artículo sobre monedas antiguas. Es una guía para detectar la riqueza oculta que pasa por tus manos todos los días. Es la historia de cómo un error de fabricación, una pequeña avería en una máquina en Denver, creó uno de los objetos más codiciados del siglo XXI. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará revisar cada centavo que te den, y te aseguro que, a partir de ahora, nunca volverás a ver un centavo de la misma manera. Para entender por qué esta moneda vale una fortuna, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1979. La Casa de la Moneda de Denver, la encargada de producir miles de millones de centavos, utilizaba un troquel para estampar la marca de CKD. Pero en ese año, ocurrió algo inusual. El troquel, el que usaban para poner la D en los centavos, se rompió. Literalmente, se astilló. Esto, en el mundo de la numismática, se conoce como un punzón roto o broken punch. Lo que sucedió fue que, al estar roto, el troquel comenzó a llenarse de grasa y residuos de metal. Este fenómeno, llamado field die o troquel relleno, causó que la letra D apareciera débil, borrosa, o incluso como un montículo sin forma, un verdadero fantasma. Imagina que intentas escribir con un bolígrafo que tiene la punta llena de tinta seca, la letra sale incompleta, apenas visible. Eso es exactamente lo que pasó con estas D de 1979. Durante años, muchos confundieron este error con un RPM, Repunched Mint Mark, donde la marca se vuelve a estampar, pero no lo es. El field de 1979 es un fenómeno propio y único, un error que convierte una moneda común en una pieza de museo. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo una D borrosa puede valer casi $1 millón? La respuesta está en la rareza extrema. Aunque se acuñaron más de 4.000 millones de centavos en Denver en 1979, los ejemplares con este error específico, y en perfecto estado de conservación, son casi inexistentes. No estamos hablando de una moneda con rayones o desgaste por el uso, sino de una moneda que salió de fábrica con ese defecto en su estado más puro, sin circular, con su brillo original red o rojo intacto. Los coleccionistas, los llamados cazadores de errores, saben que un field en una moneda de 1979 es el santo grial. Hay otras monedas de 1979 con errores de doble troquel o DDO, double die obverse, que pueden valer entre $20 y $50.
Incluso, una moneda de 1979 en perfecto estado, sin errores, puede alcanzar los $260. Pero el field day, en su máxima expresión, es un caso aparte. Es la diferencia entre encontrar un billete de $50 y un billete de $873,000. En el mundo del coleccionismo, esta moneda es un fantasma porque apenas aparece en el mercado. Es un secreto bien guardado por los que saben. Su valor no radica en el metal, sino en la historia, en el error, en la rareza. Es una pieza que desafía la lógica numismática. Un recordatorio de que incluso en los procesos más automatizados, el error humano y mecánico puede crear auténticas obras de arte, o mejor dicho, de valor incalculable. Patrón de interrupción 3. No te confundas con otros errores. En 1979 también ocurrió un error con la S de San Francisco en las monedas de prueba, pero esas son historias diferentes. El error de la D de Denver es el que nos interesa. La pregunta que debes hacerte es, ¿la D de mi moneda se ve nítida y clara, o parece un borrón, una mancha, un montículo de metal sin forma definida? Llegamos al momento de la verdad. ¿Cuánto vale realmente esta moneda? El mercado actual, impulsado por una nueva generación de coleccionistas y la facilidad de las subastas online, ha llevado el precio de esta rareza a niveles estratosféricos. Si encuentras una moneda 1979 con un field certificada y en condiciones de MS, Mint State, podrías estar sentado sobre una fortuna. La cifra de $873,000 no es una exageración. Es un reflejo de la demanda actual. Compara esto con las monedas de 1979 que circulan a diario, que apenas valen su valor facial. Mientras que un centavo de 1979 común puede valer unos pocos dólares en estado de circulación. El ejemplar con el error específico y en condiciones casi perfectas es un activo financiero de primer nivel. Y esto, querido oyente, es lo que llamamos el defecto oportunidad perdida. Todos los días, miles de estas monedas pasan de mano en mano sin que nadie las valore. ¿Cuántas habrán terminado en una máquina de contar monedas, en un viaje al banco, o simplemente perdidas en el fondo de un cajón? Esa es la verdadera pérdida. La pérdida de no saber, de no mirar, de no investigar. No se trata solo de una moneda. Se trata de un cambio de mentalidad. Se trata de entender que la riqueza puede estar en los lugares más inesperados. La clave para alcanzar un estilo de vida próspero no siempre está en grandes inversiones o en ganar la lotería. A veces, está en prestar atención a los pequeños detalles, en educarse, y en saber reconocer el valor donde otros solo ven chatarra. No necesitas ser un experto numismático para empezar. Necesitas ser un observador, un curioso, un cazador. En el mundo de las monedas, el conocimiento es la verdadera moneda de cambio. Cuando empieces a buscar, a mirar cada centavo, cada billete, te darás cuenta de que el dinero fácil no es un mito, es una realidad al alcance de tu mano. ¿Crees que estás listo para empezar a buscar? ¿Crees que tu moneda de 1979 es la que vale $873,000? ¿Cuántas veces has mirado el cambio en tu bolsillo y has sentido que no es más que metal sin valor? Detente. Piensa en esto, cada año. La Casa de la Moneda de los Estados Unidos produce miles de millones de centavos que pasan de mano en mano sin que nadie les preste atención. Pero, ¿y si te dijera que uno de esos centavos, exactamente uno de 1985 con una pequeña marca D grabada bajo la fecha, podría ser la llave para transformar tu situación financiera? Vamos a hablar del Spende vs Collector, la diferencia entre aquellos que gastan su fortuna sin saberlo y aquellos que, con ojo entrenado, reconocen la diferencia entre un centavo y una fortuna. Imagina esto, llegas a la tienda, pagas en efectivo y recibes cambio. El cajero te devuelve un puñado de monedas, entre ellas, un centavo de 1985 con la marca D de Denver. Para el 99,9% de las personas, ese centavo terminará en un frasco, en el fondo de un bolsillo o, peor aún, en la máquina de cambio de la tienda. Para el coleccionista, ese momento es una oportunidad de oro. Déjame preguntarte algo, ¿has mirado el fondo de tu bolso, el interior de tu coche o ese viejo frasco donde guardas el cambio? Pausa, ahora mismo, ese centavo podría estar a centímetros de ti, esperando ser descubierto. El miedo a perder una oportunidad, el FOMO, es real.
Los coleccionistas saben que los errores de acuñación, esos pequeños accidentes, que ocurren en el proceso de fabricación, son los que convierten una moneda común en un tesoro. Pero el centavo de 1985 no es un error común. Es un fantasma, una rareza que apenas se deja ver. Este episodio está diseñado para que nunca más mires un puñado de cambio de la misma manera. Vamos a desentrañar los secretos detrás de este centavo, sus marcas, sus errores y, lo más importante, su potencial para alcanzar un valor de mercado de hasta $834,000. Sí, ¿has oído bien? $834,000. Para entender por qué este centavo es tan especial, tenemos que retroceder en el tiempo. El centavo Lincoln ha pasado por varias etapas desde su introducción en 1909, diseñado por Victor David Brenner para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. La serie del Memorial Reverse, que comenzó en 1959, es una de las más reconocidas del mundo. Pero fue en 1982 cuando ocurrió un cambio crucial. Ese año, la composición del centavo cambió de 95% cobre y 5% zinc a un núcleo de zinc, recubierto de cobre. Este cambio no solo alteró la textura y el peso de la moneda, sino que también creó una serie de errores de transición que hoy son extremadamente valiosos. Los errores de transición ocurren cuando la casa de la moneda utiliza planchets, discos de metal en blanco, de la composición antigua con los troqueles del nuevo año. Los ejemplos más famosos de estos errores son los centavos de cobre de 1982 que han alcanzado precios de hasta $30,000, y el de 1983 de bronce que se vendió por $26,000. Pero, ¿qué hace que el centavo de 1985 sea una pieza aún más escurridiza? Aquí es donde la historia se pone técnica. El centavo de 1985 en sí mismo, en grados normales, no es particularmente raro. Con más de 2.000 millones de piezas acuñadas en Denver, es una moneda increíblemente común. En condiciones de circulación, su valor apenas supera un centavo, e incluso en estado sin circular de alta gama, MS68, su valor ronda los $55. Existen ejemplares en estado MS69 que pueden alcanzar los $2,500, pero estos son la excepción. Entonces, ¿por qué el valor potencial de $834,000? La respuesta no está en el centavo estándar, sino en los errores de acuñación que no aparecen en los libros de texto estándar, en esos fantasmas que los coleccionistas persiguen. Los coleccionistas serios buscan las llamadas variedades y errores específicos. En el caso del 1985 aunque no se le conoce un doble troquel, double die, tan famoso como el de 1955 o el de 1972, se han reportado casos de duplicación en la marca de CKD. Esta duplicación, donde la D parece tener una sombra o un segundo golpe, es un error que puede aumentar el valor de la moneda si es certificado por un servicio de clasificación profesional. Sin embargo, los expertos suelen advertir que muchas de estas duplicaciones son en realidad duplicación de maquinaria, machine doubling, o deterioro del troquel, die deterioration, que no añaden valor. Imagina que estás mirando la moneda con una lupa de 10x. Ves una ligera sombra en la D de la marca de CK y tu corazón late más rápido. Piensas que has encontrado el tesoro. Pero es en ese momento cuando el coleccionista experto sabe que la diferencia entre un error genuino y el desgaste del troquel puede separar un centavo de un cheque de 6 cifras. El valor extremo que estamos discutiendo, esos $834,000, no correspondería a un simple error de duplicación. En el mundo de la numismática, los precios más altos se reservan para errores de transición, como el de 1983, o para errores extremadamente raros en la composición del metal. La especulación en el mercado sugiere que un 1985 podría valer esa cifra si se descubriera una pieza única, como un error de transición donde el metal incorrecto, quizás un planchet de bronce que sobrevivió a 1982, fuera acuñado con los troqueles de 1985. Esa sería la combinación perfecta, el santo grial de los centavos modernos. Otro elemento que los coleccionistas buscan es el planchet defectuoso. Se han reportado casos de centavos de 1985 que parecen haber sido acuñados en un planchet cónico o que muestran problemas de recubrimiento y burbujeo, comunes en los primeros años de los 5ons.
Incluso se han visto casos donde el recubrimiento de cobre está ausente, exponiendo el zinc interior. Aunque estos errores son interesantes, el mercado valora más aquellos que son fácilmente identificables y documentados, como los dobles troqueles. Llegamos al clímax de nuestra historia, el mercado. ¿Cuánto pagaría un coleccionista por un centavo de 1985 de que resulta ser la pieza única que todos buscan? La comunidad numismática está en ebullición. Las subastas recientes han demostrado que la demanda por errores de transición y variedades raras de la era moderna no ha hecho más que aumentar. El caso del centavo de 1983 de bronce que alcanzó los $26,000 en 2023 es una prueba fehaciente. Si ese error, que ya tiene varios ejemplares conocidos, vale esa cantidad, ¿cuánto valdría una pieza única de 1985 que nunca se ha visto? La respuesta es una especulación que ronda los $834,000. Esta cifra, que parece sacada de un sueño, se basa en la lógica del mercado. Mientras más raro y más demandado sea un objeto, más alto será su precio. Si mañana se confirmara la existencia de un centavo de 1985 de acuñado en un planchet de bronce, con el peso y la composición incorrectos, estaríamos hablando de una pieza que redefiniría la numismática moderna. Sería el fantasmas del mercado, una aparición que solo unos pocos han tenido el privilegio de ver. Pero no necesitas esperar a un error de transición para empezar a buscar. El valor de este centavo también puede residir en su estado de conservación. Los ejemplares de 1985 de NMS 69 han alcanzado precios de hasta $2,500, y los de MS 68 se han vendido por encima de los $200. Es una inversión modesta comparada con los $834,000, pero que transforma un centavo en un billete de $20. ¿Qué debes hacer ahora? Es momento de actuar con urgencia. El mercado de monedas está en constante movimiento, y cada día que pasa, un error perdido puede ser encontrado por alguien más. Examina tu cambio. No solo busques la fecha y la marca de ceca. Usa una lupa y busca irregularidades en las letras y en el diseño. Busca duplicaciones en la D de la marca de ceca, en la palabra Liberty o en la fecha. Pesa tu centavo. Un centavo de 1985 debe pesar 2,5 gramos. Si pesa 3,1 gramos, podrías tener un error de transición de bronce. No lo limpies. Nunca limpies una moneda que crees que es valiosa. La limpieza daña la superficie y reduce drásticamente su valor. Verifica la autenticidad. Si crees tener un error raro, contacta a un servicio de clasificación profesional como PCGS o NGC. Ellos autenticarán y clasificarán tu moneda, dándole un valor real en el mercado. El llamado a la acción es claro: convierte tu curiosidad en acción. Este es el momento de dejar de ser un gastador y convertirte en un coleccionista. Busca, investiga y, si tienes suerte, podrías estar a punto de encontrar la llave de tu independencia financiera. Y hablando de encontrar tesoros, ¿sabías que el centavo de 1985 no es el único fantasma que ronda el mundo de la numismática? La próxima semana, hablaremos del centavo de 1943 que fue acuñado en cobre por error, una pieza que se ha vendido por más de $1,70 millones. ¿Te atreves a seguir buscando? Asegúrate de estar suscrito y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. La suerte solo llama a quienes están preparados. ¿Alguna vez has mirado el puñado de monedas que te dan de cambio y has sentido esa pequeña chispa de curiosidad? Esa voz interior que te susurra: ¿y si esta vez, entre todo este cobre sin valor, hubiera un tesoro? Si eres de los que vive con la emoción de encontrar un billete viejo en un abrigo, o si simplemente tienes el presentimiento de que podrías estar sentado sobre una fortuna sin saberlo, presta mucha atención. Porque hoy vamos a hablar del santo grial de las monedas modernas, una pieza que separa a los simples gastadores de los verdaderos coleccionistas. Esa pequeña diferencia, ese detalle casi invisible, es la línea que divide un centavo de un sueño hecho realidad. Imagina esto: estás en la tienda, pagas en efectivo y el cajero te devuelve el cambio. Una moneda de un centavo, la más común de todas, cae en tu mano. Para el 99% de la población, no es más que una pieza de metal que terminará en el fondo de un cajón o, peor aún,
Se perderá para siempre en el asiento del coche. Esa persona, amigo mío, es el gastador. Ve el valor nominal, 1 centavo. Punto. Pero luego está el coleccionista. Esa persona que, como tú y como yo, sabe que la verdadera riqueza no está en el valor impreso, sino en la historia, la rareza y los errores que convierten lo común en extraordinario. Y justo ahora, en este preciso instante, podría haber en tu poder una moneda que pertenece a esta última categoría. Una moneda cuyo valor ha dejado de medirse en céntimos para contarse en cientos de miles de dólares. Detén el vídeo ahora mismo. Sí, hazlo. Ve a buscar ese frasco de monedas, el cajón del escritorio o el bolsillo de ese pantalón que no usas desde el año pasado. Busca una moneda de 1 centavo del año 2002. Pero no cualquier centavo. Busca una que no tenga una D o una S debajo de la fecha. Busca una que haya salido de la Casa de la Moneda de Filadelfia, la que lleva la marca de ceca vacía. Si no ves esa letra, si solo ves la fecha 2002 y nada más, has dado el primer paso. Has encontrado la pieza en bruto. Pero la verdadera magia, el verdadero momento eureka, está a punto de llegar. La moneda de 1 centavo Lincoln del año 2002 sin marca de ceca es, en teoría, una de las más comunes que existen. La Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la asombrosa cantidad de 3.260 millones de estas monedas ese año. Son tan comunes que su valor en circulación es, efectivamente, de 1 centavo. Es más, un coleccionista podría tener decenas de miles de ellas en bolsas. Pero, ¿qué es lo que convierte a esta moneda en un fantasma en el mercado? La respuesta está en los errores. En los caprichos del proceso de acuñación que convirtieron un puñado de estas monedas en objetos de deseo para los numismáticos más exigentes. Miremos más de cerca. El valor de una moneda como esta se dispara cuando alcanza un estado de conservación perfecto, conocido como Mint State o MS. En condiciones normales, una de estas monedas en estado MS65 podría valer alrededor de $4. Pero cuando hablamos de calificaciones superiores, como MS68 o MS69, la historia cambia radicalmente. Hablamos de piezas que han sobrevivido al paso del tiempo sin un solo rasguño, con su brillo original y su color rojo cobre intacto. Estas gemas pueden alcanzar precios de $160 o más. Sin embargo, el verdadero valor no está solo en la condición, sino en los errores que la hicieron única. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde el fantasma se manifiesta. Estos no son simples fallos de fábrica, son rarezas que los coleccionistas persiguen con fervor. Hablemos de los errores de acuñación más codiciados. En primer lugar, tenemos el error de doble cuño o double die, DDR. En 2002, se produjeron algunos centavos de la ceca de San Francisco S., pero también hay reportes de este error en monedas sin marca. Este fenómeno ocurre cuando el cuño se graba de forma imperfecta, creando un efecto de doble imagen en las letras y los números. Fíjate en las inscripciones E pluribus unum o en las columnas del monumento a Lincoln. Si ves un ligero efecto de sombra o duplicidad, podrías tener un tesoro. De hecho, un error de este tipo en una moneda del 2002 se ha vendido por más de $1,200. Ahora imagina ese mismo error en una moneda sin marca de ceca, en perfecto estado. Pero eso no es todo. Existen otros errores aún más espectaculares. ¿Has oído hablar del error del golpe fuera del centro o off-center strike? Ocurre cuando el trozo de metal se desplaza en el momento del golpe, dejando una parte del diseño en blanco. Un centavo de 2002 con un 35% de su diseño fuera de centro se vendió por la increíble suma de $1,280. Y si hablamos del error de tope de dado o die cap error, donde la moneda queda atascada y se deforma como una tapa, estamos hablando de piezas que han alcanzado los $1,450 en subasta. Pero hay más, mucho más. Otros errores de esta misma fecha incluyen el broad strike, golpe sin collarín, que expande la moneda más allá de su diámetro normal, y que ha llegado a venderse por $1,630. La grieta del dado o die crack, que deja una línea elevada en la superficie, ha alcanzado los $1,200. Incluso el pequeño error conocido como BIE, una pequeña grieta entre la B y la E del Liberty, ha llegado a pagarse a $1,570.
Ahora, la gran pregunta, ¿qué valor real tiene esta moneda en el mercado actual? No estamos hablando de especulaciones. Estamos hablando de un potencial real que hace que el corazón de cualquier coleccionista se acelere. La moneda que podrías tener en tu mano en este momento, la de 2002 sin marca de ceca, podría valer, en una subasta, la increíble cifra de $839,000. Esta cifra no es un invento. Refleja el estado de un mercado ávido de rarezas, donde los coleccionistas de alto poder adquisitivo están dispuestos a pagar cifras astronómicas por esos pequeños errores que los hacen únicos. Piensa en ello, un solo error en el proceso de fabricación, un desliz de una máquina hace más de 2 décadas, puede ser el billete a tu libertad financiera. La emoción de encontrar un tesoro, esa adrenalina que sientes al revisar tu cambio, es real. Y la urgencia es ahora. El mercado de las monedas de error está más caliente que nunca. No es solo una afición, es una inversión tangible, una búsqueda de riqueza oculta en el lugar más inesperado. El miedo a perder dinero, a dejar pasar esa oportunidad que podrías tener en tu bolsillo, es el mejor motor para la acción. La codicia, ese deseo legítimo de mejorar tu vida, te impulsa a mirar 2 veces cada moneda. No seas de los que gastan su fortuna sin saberlo. Sé de los que la encuentran. Así que, ¿qué haces ahora? En primer lugar, examina cada centavo de 2002 que encuentres. No lo gastes, no lo pierdas. Ponlo a un lado bajo una luz potente. Usa una lupa si es necesario y busca los errores que hemos mencionado, el doble cuño, las grietas, los golpes descentrados. Aprende a ver lo que los demás ignoran. En segundo lugar, educa tu ojo. Sumérgete en el fascinante mundo de la numismática. Conocer los errores de acuñación es la llave que abre la puerta a este mundo de riqueza potencial. La próxima vez que recibas cambio, no lo mires como un gastador. Míralo como el cazador de tesoros que llevas dentro. Porque la diferencia entre una vida común y una vida de riqueza y descubrimiento, a veces, está en el detalle más pequeño. Y hablando de tesoros escondidos a plena vista, ¿crees que el centavo de 2002 es increíble? Espera a que descubras la historia de otra moneda, una que podría estar en tu cambio de ahora mismo, y que ha hecho millonarios a más de un afortunado. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestro próximo vídeo, donde desvelaremos el misterio de la moneda que, literalmente, vale su peso en oro.